Todavía no graba. Tienen que aceptar. Ahí está, ahora. Ahí está. Ahora sí. ¿En serio? Sí, ahí cuando dice grabando. Ahora sí está grabando. Listo, listo. Ahora Ay, está que se me grabando. fue la Ahora sí. diapositiva a cualquier lado. ¡Ay! ¿Qué hago? Escape, Al escape. F4, al F4. Sí, dale, Lo nomás. gracioso es que ahora sí estamos grabando. Sí, ¿En es serio? verdad. Están grabando, pero ¿se ve la portada? Sí, ahora sí Sí. se ve la portada. Sí, ¿Se ve donde dice evolución? Sí. Sí. Sí, se ve todo, Bueno, profe. muy bien. Ahí se ve grande, ¿no es cierto? Ajá. sí, ¿Ustedes me ven a mí? Sí. Sí. sí, Bueno, Sí. sí. bueno. Entonces, vamos a arrancar y vamos a terminar con evolución. Calculo que si cliqueo se me cambia de... O con las flechitas, chicos. Cualquiera. Con la flechita, creo, más. Con la flechita mejor, ¿no? Bueno, estamos terminando el tema de evolución, así que presten atención que lo vamos a terminar hoy día, así que todo re tranquilo, todo chachi. Y vamos a hablar sobre el origen de las especies. ¿Se acuerdan que en algún momento, en algún grupo con el que estuve yo el día viernes de la semana pasada, hablamos de algo de las diferentes especies, que hablamos del oso pardo y del oso polar, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, contesten, porque si no, yo me quedo sola. No me acuerdo. ¿Escuchan? Pero, profe, si nos fuimos el viernes nosotros. ¿Qué con Algunos, que los tuve presenciales, yo un grupo. Bien, primero, antes que nada, vamos a hablar sobre qué significa una especie. Tírense algo, vamos. Son los que es del mismo grupito. Sí, profe, Bueno, volví, el mismo volví. grupito. ¿Qué significa el mismo grupito? Sí, que comparten las mismas características. A ver, ¿alguien más quiere tirar algo? ¿Nadie? No. No, nadie quiere tirar nada. Entonces, vamos a definir como especie al grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil. ¿Por qué hacemos hincapié en descendencia fértil? Cuéntenme de algún caso donde ustedes entiendan que se pueden aparear pero que no dejan descendencia fértil. Como creo que era el burro o la mula, que, o sea, digamos, se podía reproducir, pero después el hijo no podía tener más hijos. O sea, quedaba ahí. Ajá. Muy Vendría bien. siendo entre un caballo, sí, una yegua y un burro, por ejemplo, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. ¿Se pueden aparear? Sí, claro que se pueden aparear. El tema es que no dejan descendencia fértil. Ya vamos a ver por qué. Entonces, que pueden producir descendencia fértil y que al mismo tiempo están reproductivamente aislados de otros grupos que son similares. Por ejemplo, un caballo y una cebra, ¿se parecen? Sí. ¿Tienen sus diferencias fenotípicas? Sí, pero al aparearse nunca van a generar descendencia, ¿se entiende? Por más que sean parecidos. Y los miembros de una especie comparten un reservorio génico. Quiero que ya me digan la definición de reservorio génico. De nuevo, profe. Reservorio génico. Quiero que me lo digan. Yo al último grupo le dije, se me lo saben como el Ave María. Vamos. Son todos los pipipi, de todos los pipipi. Creo que son todos los alelos de todos los genes de todos los individuos de una población. Muy bien, eso es un reservorio génico. Entonces, los miembros de la misma especie comparten el mismo reservorio génico. ¿Se entiende eso? Esa definición de reservorio génico se la aprenden de memoria. Que está separado efectivamente de los reservorios génicos de otras especies. Estamos, entonces, palabras claves: grupo de poblaciones, descendencia fértil, reproductivamente aislado de otros grupos y que comparten un reservorio génico. ¿Está?
Sí, profe. Sí. Vamos. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de un concepto que es el aislamiento reproductivo. Y vamos a ver por qué hablamos de aislamiento. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tiren. Que están separados por especies. Que están separados, muy bien. ¿Y qué querrá decir que hay un aislamiento reproductivo? Que hay algo que les impide reproducirse. Entre sí, muy bien. ¿Alguien más llamó a la puerta? Denme un segundo, chicos. Intentemos siempre de entrar a horario porque si no, después... Hola, Máximo. ¿Todos ven ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, aislamiento reproductivo. Obviamente que tiene que haber algo que impida que dos especies diferentes se apareen entre sí. Y vamos a ver. Existen dos tipos de mecanismos. Fíjense y escuchen las palabras y ustedes van a determinar qué significa. Precigóticos, o sea que hay un mecanismo que impide que dos especies diferentes se apareen precigóticamente y postcigóticamente. ¿Un cigoto qué es? Es la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Muy bien, muy bien. El cigoto es el producto de la fecundación. ¿Está? ¿Todos entendieron eso? Yes. Muy bien. Entonces, si yo digo precigótico, ¿es previo a qué? A la fecundación. ¿A qué? A la fecundación. O sea, antes que se produzca la fecundación. Y postcigótico, ¿qué significaría? Cuando ya hubo la fecundación. Muy bien, muy bien. ¿Vieron qué sencillo? O sea, si lo analizamos bien y entendemos qué significa cada palabra, podemos lograr comprenderlo. Bien. Entonces, acá tenemos los mecanismos de aislamiento reproductivo, donde habla de los mecanismos de aislamiento precigóticos o preapareamiento, que van a impedir la formación del cigoto híbrido. Porque un híbrido, por lo general, ya dijimos que en biología 2 más 2 no es 4, entonces lo vamos a tener en cuenta. Por lo general, no va a producir descendencia ese híbrido, ¿se entiende? Sí. ¿Todos entendieron eso? Esto es antes de que se apareen, ¿está? ¿Qué es lo que quieren evitar? Quieren evitar generar un híbrido, porque ese híbrido no va a dejar descendencia, ¿está? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, Máximo, léete el primer mecanismo. A ver, aislamiento ecológico o en el hábitat. Características. Especies cercanamente emparentadas que ocupan el mismo territorio en distintos subambientes. Por ejemplo, la Drosophila keopharae y la Drosophila busati. Habitan en el noreste argentino, en el mismo territorio, pero crecen y se alimentan en distintas especies de cactus. Entonces acá está hablando que antes del apareamiento existe un aislamiento reproductivo. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento de tipo ecológico o en el hábitat. O sea, si bien conviven en el mismo espacio, sus hábitats son diferentes. ¿Eso se entiende? Están Sí. emparentadas, pero al tener diferentes hábitats no hay reproducción entre ellas. ¿Se comprende? Ujú. Bien. Muy bien. De las chicas, ¿quién está? ¿Alguien que diga algo? Buchonera, las chicas. ¿Quién está? ¿Tienen un nombre? Lo voy a tener que tirar yo el nombre. A ver. Pi, 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 pi. Julieta. Juliet.
¿Estás? Estoy. Muy bien. Juliet, léete el segundo mecanismo precigótico de aislamiento reproductivo. Bien. ¿El ejemplo o las características? Me vas a decir el tipo de mecanismo, las características y los ejemplos. Ok. Aislamiento etológico o sexual. Especies que ocupan el mismo territorio pero no se atraen o incluso se rechazan sexualmente debido a factores de comportamiento. Ejemplos. En algunas regiones de Oceanía, 3 especies de moscas, Drosophila serrata, Drosophila birchi y Drosophila dominicana, ¡Dominicana! Le saltó así la territorio. centroamericana. Comparten el mismo territorio, pero sus patrones de cortejo son diferentes. Muy bien. Entonces, acá tenemos un aislamiento puramente sexual, o sea que bajo ninguna circunstancia se van a atraer, a pesar que pertenecen a la misma, están emparentadas, pero como sus patrones de comportamiento sexual son diferentes, de cortejo, lo que fuera, no se atraen entre sí. ¿Se comprende eso? Sí. Muy Sí. bien. Esa es fácil, ¿cierto? Están en el mismo lugar, pero no se dan ni bolilla. Vamos con el tercero, Nicolás. No me la cuento. Bueno, Te la cuento. aislamiento, aislamiento temporal o estacional. Especies que ocupan el mismo territorio o el mismo hábitat, pero se reproducen en distintas épocas del año. ¿Qué pasó? ¿Se me fue el Nico? ¿Qué personaje que este Julio? Aislamiento temporal o estacional. Especies que ocupan el mismo territorio o el mismo hábitat, pero se reproducen en distintas épocas del año, por lo general en distintas estaciones. Ejemplo, 2 especies de pinos, Pinus radiata y Pinus muricata. Crecen juntas en la península de California. P. radiata libera polen a comienzos de febrero y P. muricata en abril. Bueno, ¿qué pasó acá? Nada, que, o sea, algunos se pueden reproducir justamente como dice ahí, capaz en enero, pero los otros tienen otro mes, puede ser en agosto. Ajá, tienen distintas épocas del año donde van a producir polen estos pinos, por lo tanto nunca se van a cruzar reproductivamente. ¿Está? Ajá. ¿Todos? Sí, profe. Esperen que voy a buchonear a alguna chica. A ver. Voy a buscar alguna guada. Sí, profe. ¿Me Muy escuchas? bien. Vamos con el cuarto. Aislamiento mecánico. Características. La transferencia de gametos es impedida por diferencias en la forma o en el tamaño de los órganos copuladores o en las estructuras florales. Ejemplo, las hembras de una especie y los machos de otra, cercanamente emparentada, tienen órganos copuladores incompatibles. ¿Eso se comprende? Supongo que sí. ¿Cómo que Ah. supones que sí? A ver, ¿qué es esa suposición? Y porque... ¿Por qué le no, vamos no. a llamar aislamiento mecánico y no funcional? A ver, O sea, ya cuando dice no encajan es como que digo, bueno, me puedo llegar a imaginar. Pero bien, ya cuando es dice una las llave flores... que no encaja en la cerradura, básicamente. Listo, ahora lo entiendo. Genial. ¿Está? Sí. O sea, eso es mecánico, porque por más que yo trate de meter la llave en esa cerradura, no hay manera. Ahora bien, ¿cuándo voy a decir que es funcional alguna cosa que ande mal, por ejemplo? Voy a decir, yo tengo la llave, la puedo encajar, pero cuando quiero abrir no abre. O sea, el funcionamiento es el que está mal. En este caso es mecánico. ¿Por qué? Porque por más que yo intente, la llave no puede ingresar a la cerradura. ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Se entiende la diferencia? Ujú. Sí. Bien, entonces hablamos de 4 mecanismos precigóticos, antes de que se aparen las especies. El aislamiento ecológico, que dijimos que era, que estaban en diferentes
subambientes. Hábitat, exactamente. Aislamiento etiológico sexual, que era cuando. No se atraían. Muy bien. El aislamiento temporal o estacional era cuando. Mismo territorio, distinta época de reproducción. Muy bien. Y el aislamiento mecánico, ¿qué pasa ahí? No encajan. Bien. O sea, los órganos reproductores no son compatibles para la reproducción. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí. Muy Sí, bien. profe. Sigamos. A ver, Julio. Que Julio está muy bromista con el Alt F4. Dale, así le subo el volumen. Julio, ¿tenés micrófono? No. Bueno, entonces lee. Aislamiento por especificidad de los polinizadores. Muy bien. Supongo que era característica, no sé qué iba a ir. La Vamos, polinización dale. se lleva a cabo mediante la intervención de distintos organismos que transportan el polen de una planta a otra. Ok, ¿qué entendiste de Bueno, eso? la poli... Ay, se lo leo de nuevo. Quiero que vos entendás lo que estás leyendo. ¿Alguien lo puede explicar? Yo como lo entendí es que, por ejemplo, Como la ave. en uno lleva el polen, es llevado por, no sé, una abeja y el otro puede ser llevado por otro bichito. Entonces, como son diferentes bichos, no se da. ¿Van a ir La a la película de misma B-Movie. planta? Ahí no sé. No sé si Vamos con el habrá- ejemplo, Julio. Espera que lo abran. Salvia apiana y Salvia melífera, no sé. Viven en California y se diferencian por sus estructuras florales. Los insectos polinizadores que intervienen en la fecundación de cada una son diferentes. ¿Se comprende eso? Las dos son especies salvia, ¿sí? Su género es apiana y la otra es melífera. Ahora bien, ¿qué pasa? No se van a reproducir nunca porque los insectos que polinizan una planta y otra son completamente distintos. ¿Se entiende? Y las estructuras de esas flores también son diferentes. Que ahí podríamos hablar de la parte mecánica, ¿no es cierto? Que son distintos. Pero, profe, por ejemplo, si fuera el mismo insecto que las poliniza, ahí sí se podría dar. Y a lo mejor generan un híbrido. Ah, o sea, de acá tienen que ser plantas diferentes y diferentes insectos que los Fíjense polinizan. que estas dos están emparentadas, o sea, hablamos siempre de que, si bien, fíjense que ustedes estamos hablando de los mecanismos presigóticos de aislamiento, que por lo general son casi todas emparentadas, no sé si se dieron cuenta. Ah, sí. ¿Se dieron cuenta de eso? Que se habló mucho de Drosophila, los pinos, o sea, son todos parientes. Ahora bien, han constituido diferentes especies, ¿se comprende? Porque son mecanismos de especiación que impiden que estas dos se reproduzcan. ¿Se comprende? Sí. Bien. Vamos con otra chica. A ver, que vos a buscar. Pip, pip, pip. La Francisco Juli ya Lara. habló. Juana, ¿estás? Sí, profe. Muy bien. Léete el que sigue. Bueno. ¿Cuál es el mecanismo? Es el aislamiento gamético. Muy bien. En los organismos de fecundación externa, los espermatozoides y el óvulo no se unen en cruzas interespecíficas, porque poseen distintas sustancias químicas de atracción, fertilicinas. Bueno. Algunos animales marinos, como las ostras o los erizos de mar, liberan sus gametas al medio, donde podrían fertilizarse con los gametos de otras especies. Sin embargo, esto no ocurre debido a la existencia de barreras químicas interespecíficas. Muy bien, muy bien. O sea, el gameto está protegido por ciertas sustancias que impiden, porque fíjense que es en la fecundación externa, porque es cierto. O sea, si yo libero óvulos a un medio, por ejemplo al agua, podría venir cualquier cosa y fecundármelo o no. ¿Y sí?
Y cualquier No. cosa, o sea, me podría salir, no sé, un pulpollo. Entonces, a ver, yo tengo que lograr aislar eso y decir, bueno, yo solamente quiero ser fecundado por tal especie. Entonces, a partir de eso, ocurren todas estas cuestiones, digamos, a nivel químicas, que impide a este gameto ser fecundado por cualquier otro gameto de otra especie. ¿Se comprende? Ajá. Por ejemplo, que esto obviamente es un ejemplo bizarro y más allá de la bizarreada, quiero que lo entiendan ustedes, que después ya vamos a hablar de eso también más adelante. Por ejemplo, ¿un ser humano se puede quedar embarazado de un perro? No, ¿Por No. qué? Porque son dos porque no especies son diferentes. compatibles Son dos la... especies diferentes. Claro. Muy bien. Pero ocurre algo a nivel químico, que en realidad más que sí es químico, porque nosotros tenemos diferentes tipos de proteína en nuestros gametos. Esas proteínas nosotros les vamos a llamar, que después lo vamos a ver más adelante, Mateo, vos te debes acordar, que es el HLA o sería CMH o complejo sí. de mayor histocompatibilidad. Esta proteína está presente en todas las células de nuestro cuerpo, inclusive en las células de tipo de defensa, digamos, los glóbulos blancos. Nosotros tenemos un tipo de HLA o de complejo mayor de histocompatibilidad y los otros animales, las otras especies, también tienen diferente tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces eso hace que haya un rechazo que, a ver, si yo recibo un complejo mayor de histocompatibilidad distinto, automáticamente lo rechazo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Es una proteína que está en la célula. Ahora bien, después también lo vamos a ver más adelante, es que este complejo mayor de histocompatibilidad tiene mucho que ver con los trasplantes de órganos y en el rechazo que se puede generar entre el trasplante de órganos entre el dador y el huésped. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, muy bien. Existen cosas que a mí me impiden tener descendencia con otras especies. Una es esta, por ejemplo, las fertilicinas, y otra, por ejemplo, en los mamíferos, se da mucho con el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Vamos con Francisco. Léete la que sigue. Francisco ahí vuelve. Me dijo que se tenía que ir un ratito. África. No, acá estoy, Buena acá estoy. salvada. Acá, mirá, se Acá había estoy. ido a dormir y volvió. No. Increíble. Es que me había muteado y me está haciendo un chiste. Está bien, no hay problema. Léete la que sigue. Aislamiento por barreras de incompatibilidad. Los miembros de distintas especies con fecundación interna pueden aparearse, pero la fecundación no ocurre. Ejemplo. En las plantas, los granos de polen de una especie que penetran en la estigma de las flores de otra especie en general no alcanzan el ovario. No llegan, básicamente. ¿Está? Sí. Más o menos se entiende de qué hablamos cuando estamos hablando de aislamiento presigótico. O sea, hay muchos mecanismos que antes de la fecundación está impidiendo que se produzca un híbrido. ¿Se comprende? Ujú. Muy bien. Sí. Ahora bien, ahora nos vamos a adentrar en los mecanismos post-cigóticos. O sea, una vez que... Ocurrió la fecundación. Muy bien. O sea, ya está. Mecanismos de aislamiento posigóticos o posapareamiento habla de que se forman cigotos interespecíficos, pero se ven afectados en el desarrollo, la viabilidad o la fertilidad de la primera o la segunda generación de híbridos. Ahora la pregunta es, ¿dos híbridos se pueden aparear? No. No. Vamos a ver. Mateo, tirate la primera. Inviabilidad de los híbridos. Muy bien. Los híbridos de la primera generación son eliminados inmediatamente, después de la formación del cigoto. Mortalidad cigótica. Durante el desarrollo embrionario. Mortalidad embrionaria. O en cualquier momento posterior del desarrollo anterior a la maduración sexual.
Los embriones híbridos que provienen de la cruza de cabra y oveja mueren en la primera etapa de su desarrollo. Muy bien. Entonces está hablando de que son inviables. O sea, ¿se puede generar el apareamiento? ¿Se puede generar la cruza? Sí. ¿Van a vivir? No. ¿Está? Se produjo la fecundación, pero por lo general o mueren cuando son cigoto, apenas se juntan y se forma el cigoto, mueren, o cuando ya son embriones. Recuerden que hay una diferencia entre el cigoto y el embrión, ¿está? Eso lo vamos a ver en reproducción. O, obviamente, en cualquier momento posterior al del desarrollo anterior a la maduración sexual. O sea que nunca van a llegar a la etapa reproductiva. ¿Se comprende? Sí. Se van a Mueren morir de- antes. Mueren de ¿Está? niños. ¿Cómo? Mueren de niños. Antes de llegar a la maduración sexual. Muy bien. Otra chica, chicos, buchonen, ¿quién está? Porque de las chicas, Nada, profe, eso no se hace. sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Es importante buchonear de vez en cuando. Es que hay pocas chicas igual. A la Juli ya la hice hablar. Y voy a tener que repetir a las chicas. Dale, Juli. Bueno, inviabilidad. Bueno. Si no No iba queda- con mala onda, no iba con mala onda. Si no queda otra. Inviabilidad de los híbridos. Ah, no, para eso ya lo leyeron. Ah, menos mal. Si no, pensé que te habías ido al baño y que habías vuelto. No. Esterilidad genética de los híbridos o esterilidad en el desarrollo. Los híbridos completan su desarrollo, pero son estériles. Los genomas de las dos especies no interactúan adecuadamente durante la formación de los gametos del híbrido. Por ejemplo, la mula, el híbrido que se forma entre el asno y yegua, es viable pero completamente estéril, ya que sus gónadas no se desarrollan. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo el problema? En la formación de los gametos de los híbridos. Bien, pero ¿qué le pasó a este híbrido? ¿Qué le pasó? Llegó a la etapa adulta, pero no sé, no le funcionaron los cosas. Las gónadas. Bien, o sea, no completó su desarrollo sexual. ¿Está? Sí. Creció, todo bien, vivió, fantástico, divino, pudo hacer todas las cositas que quería hacer, pero el tema es que no puede, es estéril. ¿Saben la diferencia entre esterilidad e infertilidad? Negativo. ¿Qué piensan que algo es estéril? ¿Por qué decimos que algo es estéril? Porque no tiene nada. Muy bien, nada. Nada, ¿se entiende? No hay Lo puede manera. tener, pero no sirve. Bien, ¿y infertilidad? No tiene y no Que sí sirve. los tenés, pero no funcionan. Muy bien, o sea, lo tengo, pero no logro la reproducción durante X cantidad de años. ¿Se entiende? O sea, Sí. o puedo agarrar y desarrollar el cigoto o el embrión y luego es despachado, digamos, o se aborta. ¿Ah? Hay otro mecanismo en la infertilidad. ¿Está? Ujú. Muy bien. Sigamos, vamos con Julio. Esterilidad cromosómica o segregacional de los híbridos. ¿Se acuerdan qué es lo que era la segregación? No. ¿Qué puede ser la segregación? ¿A qué les hace referencia? Era el crossing, ¿no? No, nada que. Cerca. Cuando decimos que había segregación al azar, ¿se acuerdan? ¿De qué Es como estábamos la hablando? separación, es como una separación, ¿o no? Muy bien, ¿se acuerdan que es cuando se separa el material genético por un lado y por el otro? Ah, sí. En la división celular, ¿se acuerdan? Sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces con las características. Los híbridos completan su desarrollo, pero son total o parcialmente estériles.
Esto se debe a diferencias en el número y o la estructura de los cromosomas parentales que conducen a desarmonías en el apareamiento meiótico, de modo que se producen gametos con duplicaciones o deficiencias de cromosomas. Muy bien. En la especie humana también ocurren cosas parecidas. Por ejemplo, un gameto con 48, con 25 cromosomas, lo más probable es que sea inviable, ¿ah? O sea, automáticamente se cruza con el espermatozoide y el óvulo y automáticamente se aborta, ¿sí? Cualquier anomalía, hay anomalías estructurales, numéricas, que son inviables en el ser humano, ¿sí? Acá entrarían, por ejemplo, las enfermedades génicas que hay en... A ver, para decir que hay una enfermedad, Mateo, quiere decir que se produjo una fecundación y que eso está enfermo, ¿sí? Ah, es verdad, claro. ¿Se entiende? Ya Entonces hay nació que ver, todo. hay muchas mujeres que, ¿se acuerdan que se los dije que aproximadamente el 16% de todos los embarazos son abortos espontáneos sin que la mujer se dé cuenta? ¿Sí? Entonces, esto ocurre porque muchas veces pasa que dentro de esa fecundación hay anomalías cromosómicas que son inviables. Entonces, directamente el embrión intentaría, o la mórula en este caso, que estaría en forma de mórula, intentaría ubicarse en el endometrio materno y no puede porque es rechazado automáticamente, ¿sí? Por esas anomalías cromosómicas. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Vamos con el ejemplo, Julio. Espera que se me vuelve loca la pantalla. El Vamos. rábano común, Rapanosativus, y la col brasica, las notificaciones, y la col brasica oleracea tienen 18 cromosomas en su cariotipo. Ambas producen gametos N9. Cuando se cruzan ambas especies se obtiene un híbrido de 18 cromosomas, pero los dos genomas que conforman son incompatibles en el momento de la meiosis. ¿En qué momento de la meiosis es incompatible? Porque se supone que si hay un gameto ya hizo meiosis, ¿o no? En la fase. ¿En qué momento de la meiosis será incompatible? ¿No es anafase, profe? ¿O estoy tirando...? Bien, eso ya lo vamos a ver también en reproducción, que en realidad, por ejemplo, nosotros reanudamos la meiosis en el momento de la fecundación. El óvulo reanuda la meiosis en el momento de la fecundación. Ah, sí. ¿Ah? Porque está detenido. Entonces, a partir del momento en que se fecunda, arranca de nuevo la meiosis y en ese momento son incompatibles. ¿Se entendió? Sí. Bien, sigamos. La distribución de los cromosomas durante la disyunción ocurre al azar y los gametos resultantes presentan entre 6 y 12 cromosomas. Los gametos no se forman y las plantas híbridas resultan estériles. Muy bien, muy bien. Vamos con la cuarta, a ver, vamos con... Que son las únicas dos chicas que tengo, la Gua. Gua, ¿estás por ahí? Sí. Ay, no, está Lucila también. Ah, bueno. Está Lucila. Lucila, ¿estás por ahí? Lu. No figura que esté conectada. ¿No está conectada? Bueno, dale vos, Gua, entonces. Ok. Deterioro de la segunda generación híbrida. Características. Los híbridos de la primera generación pueden ser fértiles, pero su descendencia presenta una reducción o incluso una pérdida total de la viabilidad o la fertilidad. Yo recién pregunté, ¿se pueden aparear dos híbridos? ¿Ustedes qué me dijeron? No.
Que no, ¿Y ahí qué dice? que sí. Sí, Bueno, entonces sí se puede, me parece. muy bien. Sigamos entonces. Vamos con el ejemplo. Entre 3 especies de algodón, Gossypium, ¿qué dice? Barbadensis y Gossypium, no sé cómo se pronuncia, Sí. Hirsutum y bueno, la otra. Se forman Sí. híbridos. Tormentosum. Es como que Ah, está pobre, tormentoso. está triste, está como ansioso, tiene algo raro, tormentosum. Ah, bien. Es un algodón tormentoso. Ok. Se forman híbridos fértiles en la primera generación, pero en la segunda generación se producen plantas débiles o los híbridos mueren en la etapa de semilla o en la plántula. O sea, ¿podemos generar híbridos? Sí. ¿Híbridos fértiles? Sí. A ver, mayormente los híbridos van a hacer como Sale mal. estériles. Sí. ¿Ah? Van a ser Es como estériles. que si pasa la primera, o sea, salen bien, la segunda no. Siempre va a Claro, tender a que exactamente, no se reproduzca exactamente. nunca. Fíjense en que en realidad el híbrido no es prácticamente viable, pero podría, no sé, yo me pongo a pensar y digo, che, podría llegar a pasar en realidad de que dos híbridos me generen una especie nueva, ¿o no? Podría ser. ¿Por qué no? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces hablamos de aislamiento reproductivo antes del apareamiento y después del apareamiento. Fíjense que en realidad hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque después del apareamiento van a venir los híbridos y después del híbrido va a tener una vida X corta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora vamos a ver la formación de las nuevas especies. ¿Por qué? Porque obviamente las especies han ido evolucionando de una especie primaria. Y por algún motivo X, que ya vamos a ir viendo cuáles son los motivos X, empiezan a aparecer nuevas especies que descienden de una especie en particular, pero después con el paso del tiempo ya no se pueden aparear con la especie original. ¿Se comprende eso? Por ejemplo, Otra los vez. lobos, que vienen, obviamente, ustedes lo ven y es un perro, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo pongo un lobo a parearse con un perro y ustedes piensan que va a resultar en algo. No. Son diferentes especies, pero vienen de una especie en común, ¿se entiende? Salieron de una especie en común. Pero después, por cosas que sucedieron, que ahora las vamos a analizar, terminaron siendo diferentes especies. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Vamos entonces, ¿cómo se forman las nuevas especies? Vamos con los mecanismos. Bien, vamos, Fran, tirate los modelos de especiación. Bueno, modelos de especiación. Especiación, uy. Especiación por divergencia adaptativa. Establecimiento gradual del aislamiento reproductivo. Las poblaciones evolucionan en forma adaptativa. Bien. Alopátrica, parapátrica y simpátrica. Estos chicos de memoria, ¿eh? De memoria. Confirmo. Fíjense acá de que en realidad la especiación por divergencia adaptativa, divergencia, o sea, divergen, se separan, hay una separación la cual ha tenido que adaptarse a diferentes circunstancias, pero es gradual, es súper tranquila. ¿Se entiende eso? Ujú. Por eso se llama divergencia, separación adaptativa, porque han tenido que adaptarse. Y esto ha requerido un tiempo para poder lograrlo. Existen tres: la alopátrica, la parapátrica y la simpátrica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, vamos a la instantánea o cuántica, Fran. Especiación instantánea o cuántica. Establecimiento súbito del aislamiento reproductivo. ¿Ahí se dan cuenta cuál es la diferencia? Este es más rápido. No es tan Este es mal. súbito. de Hubo una un vez. aislamiento reproductivo súbito, De golpe, rápido. Por eso es instantánea o cuántica. En cambio, la otra es un aislamiento reproductivo muy gradual, muy tranquilo, muy lento. ¿Se comprende? Sí. Sí.
Bien, Pero yo tengo dudas. dale. Pero, ¿cómo sería? O sea, no entiendo bien, porque yo me imagino la gradual, o sea, que va con el tiempo, de a poco, que tarda un Ajá. año. Pero, ¿cómo formas una especie, algo así de golpe o Ahora algo? lo vamos a ver, Mateo. Ok. Vamos con lo que sigue. Prevalecen. Prevalecen fuerzas evolutivas como la deriva génica, que restringen la evolución adaptativa. ¿Cuál era la deriva génica? Hay dos mecanismos de deriva génica. El cuello de botella y el otro era... Efecto se me fue. fundador. Y el efecto fundador. Muy bien. ¿El efecto fundador era cuándo? Un grupito pequeño se separaba del grupo mayor y se iba a otro Y no lugar y... siempre es representativo de la población original. Claro. Muy bien. ¿Y el cuello de botella? Era como drástico, así, catastrófico, y básicamente se moría o desaparecía una parte de la población, y lo poco que quedaba se formó un organismo nuevo. O sea, o distinto al anterior. No sería que se forma un organismo Una nuevo, porque especie. estamos hablando de genes. Un O sea, reservorio los génico nuevo. genes que quedan También también que pueden no predominaban. ser representativos de la población original. ¿Está? Ok. Bien. En este caso hay dos. ¿Cómo se llaman? Peripátrica y por poliploidía. Poliploidía. Muy bien. Vamos con esta de qué es, la alopátrica. ¿Es de la gradual, de la divergente adaptativa o es de la cuántica o la abrupta, la alopátrica? La gradual. Muy bien, de la Adaptativa. gradual. Vamos. Las etapas, vamos, Julio. No hablo más. 1. Se establece una barrera geográfica que divide una población original en dos poblaciones. Palabra clave, barrera geográfica. ¿Sí? Ujú. Hay una barrera geográfica que me deja una especie de un lado y del otro lado, o sea, me divide a la misma población en dos lados. Seguí. 2. Ante la interrupción del flujo génico, ambas poblaciones comienzan a diferenciarse genéticamente, por adaptación o deriva génica. ¿Se entiende eso? Como ya no se cruzan entre esas, si yo pongo una barrera física entre medio, esta especie con esta, sería esta parte de la población con esta parte de la población, ya no va a haber cambio de genes, ¿se entiende? No se van a poder reproducir entre estas dos poblaciones. Por lo tanto, esta población me va a generar diferente reservorio génico a este. ¿Se comprende? Ujú. Entonces empiezan a diferenciarse genéticamente. Seguí con el 3. Luego de transcurrido suficiente tiempo, las dos poblaciones pueden ser tan diferentes que los individuos de cada una de ellas no pueden aparearse. Aun cuando la barrera haya desaparecido, dos nuevas especies. No sé. Alternativa, Leo. Pueden aparearse y producir híbridos, pueden ser más o menos aptos o estériles. ¿Se entiende? Se diferenciaron tanto en el tiempo estas dos poblaciones que generaron especies diferentes. Entonces, por más que yo después saque esa barrera geográfica, cuando se junten no van a poder aparearse y si se aparean y logran la fecundación Ya no van sirve. a generar híbridos. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. ¿El ejemplo? Diversificación de especies con la fragmentación de Pangea en la Eurasia y Gondwana, y la posterior formación de los continentes actuales. Bueno, o sea que se fragmentó la Pangea y obviamente hubieron cambios. Eso. Muy bien, acá tenemos los ejemplos. Comienza, fíjense, hay una población original en el A, ¿lo alcanzan a ver acá? Sí. Muy bien, que se diversifica, hay una diversificación, que luego, fíjense, arrancan acá y empiezan a generarse nuevas especies. Bueno, presentan los híbridos, fíjense, y ya después no van a prosperar los híbridos, acá sí prosperan los híbridos y acá no va a generar híbridos. O sea que realmente, si yo pongo una barrera geográfica que me los separe, obviamente voy a generar dos especies diferentes que se pueden cruzar, sí.
se pueden aparear, pero van a generar híbridos o no. Y si generan híbridos, después va a ser inviable. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Vamos con la parapátrica. Juli. En parapátrica, ausencia de una barrera geográfica. La especiación se produce entre poblaciones que se encuentran en territorios contiguos. Existe una zona de transición ambiental, ecótono, que va diferenciando dos espacios. Por ejemplo, especiación del gorrión común, ecotipos de potentilla glandulosa. ¿Qué es la potentilla? ¿Alguien sabe? La No, la planta. frutilla. Ah, casi. ¿Ah? Bien, acá lo que sucede en la parapátrica, ¿se acuerdan que en la alopátrica habíamos puesto una barrera geográfica? Que les dije que era la palabra clave de alopátrica. Barrera geográfica. Acá no hay una barrera geográfica. Lo que sí hay es una transición ambiental. El ambiente las condiciona a ser diferentes especies. ¿Se entiende? Sí. Pero, ¿cómo Tan sería? cerca, ¿sí? Perdón. Que hay diferentes, o sea, no hay, ¿qué es lo que los separa? Digamos, que en un Por lugar hace más frío ejemplo, que en hay una otro. potentilla que crece arriba de, no sé si es un cerro o una montaña, crece arriba y otra potentilla que crece abajo, en el pie de la montaña. Bien. ¿Se entiende? Hay ambientes diferentes y esto hace que no se puedan reproducir entre sí, que sean diferentes especies, a pesar de que ambas son frutillas. Pero Ok. al estar en diferentes ambientes, generan diferentes tipos de características. ¿Se comprende? Entonces, ¿por qué dice ausencia de una barrera geográfica así? Porque yo no puse la barrera geográfica, hay una barrera ambiental. Ah, la barrera Yo no ambiental. puse una montaña, o sea, si una frutilla estuviera acá, estuviera la montaña y otra frutilla acá, sería una barrera geográfica. Bien. Ahora bien, no, yo tengo una en un ambiente que es bien pedemonte y tengo otra en otro ambiente que es un poco más arriba, pero viven en territorios casi juntos. Sí. Lo que pasa es que el ambiente las ha diferenciado. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, yo no puse un río entre medio, yo no puse nada entre medio, ¿se comprende? O sea, puede ser, por ejemplo, una pradera, nada más que uno está más lejos y otro más. Tal cual, viven en territorios dentro de todo cerquita, pero ¿qué me condiciona la especiación? El ambiente al que están sometidos. Ah, ok. Si Genial. yo pusiera un río entre medio, yo tendría una barrera ¿de qué tipo? Geográfica. Geográfica. Si pusiera una montaña, tendría una barrera geográfica. Ahora bien, a esta transición ambiental se le denomina ecotono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos con la simpátrica. Mateo. Ausencia de barrera geográfica. Dos poblaciones en el mismo territorio se van diferenciando por apareamiento preferencial y con el transcurso del tiempo se van acumulando las diferencias hasta quedar aisladas. Por ejemplo, Ragoletis pomonela, mosca de la fruta, en árboles de manzanos y espinos. Bien, acá ¿qué es lo que sucede? Tampoco hay barrera geográfica, pero ¿qué pasó? Se eligen aparearse, o sea, eso, tienen como un tipo para aparearse. Muy Según. bien, me gustó más aquella, y aquella es la que me gusta y me voy a parar con aquella. Entonces, es tanta la preferencia que tienen por un tipo de moscas, tal vez por las alas, tal vez por las patas, tal vez vaya a saber qué es lo que le gusta más. Entonces terminaron generando dos especies diferentes por apareamiento preferencial. ¿Se acuerdan que con el último curso habíamos estado hablando algo de apareamiento preferencial? Y cuando yo logro en el tiempo generar mucho apareamiento preferencial, obviamente que me voy a diferenciar de la otra, ¿se entiende? Y voy a generar dos especies nuevas. ¿Se comprende eso? Sí. Ujú. Fíjense que hay dos en las que no hay una barrera geográfica, que es, ¿cuál es? La Alopátrica. Para La parapátrica y la y la simpátrica. simpátrica. y la simpátrica. La alopátrica que tenía. La barrera La geográfica. barrera. Muy bien, es la única que tiene barrera geográfica, ¿se entiende? Sí. Así lo tienen que estudiar. ¿Estamos? Sí. Y querés divergencia adaptativa. Muy bien. Ahí vimos alopátrica, parapátrica y simpátrica. Vamos con la peripátrica otra vez. No, vamos. Alguien que lea, chicos.
Tiren, tiren. Bailo yo. Vamos, muy bien. Un pequeño número de individuos funda una población con una configuración genética particular. Puede ocurrir por un cambio ambiental repentino que haga pasar la población por un cuello de botella o porque una pequeña porción migre produciendo un efecto fundador. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la divergencia gradual adaptativa o estamos hablando de la instantánea o cuántica? De la instantánea. Instantánea. De la instantánea o cuántica, porque ya estoy hablando de deriva génica. Estoy hablando de cuello de botella o efecto fundador, ¿se entiende? Esto es muy abrupto. Esto es, ante un evento X, me quedó a lo mejor una población que pasó por un cuello de botella y automáticamente se me genera una nueva especie. O sea, con el tiempo también, obviamente se tienen que diferenciar, pero esa porción que me quedó no es representativa de la población original. ¿Eso se entiende? Claro, sí, sí. Entonces Muy puede bien. ser que sea como rápida al ser pocos en la población. Claro, exacto. Como son muy poquitos y por lo general tienen una configuración, a ver, van a quedar con configuraciones a veces diferentes a nivel genético de la población que lo originó, entonces empieza como a especiarse, digamos, entre comillas, porque empiezan a aparecer frecuencias genotípicas diferentes. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos entendieron? ¿Sí o no? Sí. A ver, suena a sí. Ah, sí, Bien. sí. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que en realidad una población X puede llegar a tener, no sé, vamos a poner un 80% de heterocigosis, ¿sí? En sus genes, son heterocigotas, vos vas a tener un 10% homocigota dominante y otro 10% homocigota recesivo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Sí. Muy bien. Ahora ocurre un evento catastrófico, el cual obviamente en vez de quedarme el 80% de la población en heterocigosis, me queda el 5% de la población en heterocigosis con el 10% de homocigosis dominante y el otro 10% con homocigosis recesivo. Cuando se empiecen a mezclar todas estas configuraciones que yo tengo, fíjense que no es representativo porque se me fue muchísima cantidad de los heterocigotas. ¿Está? Claro. Bien, van a empezar a generar nuevas especies. Por ejemplo, ustedes tenían el ejemplo de los Amish, ¿sí? Sí. Con la polidactilia. Eso es un ejemplo de que en realidad, a ver, si bien sigue siendo la especie humana, obviamente, ha generado un cambio en su frecuencia genotípica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando se fueron? ¿Qué pasó cuando se fueron? ¿Cómo que ¿Están, pasó? chicos? Sí. Yo no escuché, Bueno, profe, ¿lo puede cuéntenme qué repetir? pasó cuando se fueron los Amish a otro lado. O sea, generaron una subpoblación. ¿Qué pasó? Hicieron un reservorio génico nuevo entre ellos y bueno, se generó la polidactía y enanismo y esas cosas. Pero ahora fíjense lo que pasó. Supongamos que el 80% de las personas que viajaron e hicieron una subpoblación eran heterocigotas para el gen de la cantidad de dedos. ¿Sí? Se empezaron a mezclar entre ellos y obviamente en algún momento saltó la homocigosis recesiva, el cual le generaba dedos supernumerarios. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien no entendió? ¿Todos están? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Ahora bien, ¿qué pasó después? ¿Por qué la mayoría
tiene dedos supernumerarios? Porque resulta que esos homocigotas, al ser una población reducida, homocigotas recesivos, empiezan a reproducirse con otros homocigotas recesivos. Entonces me empieza a generar, fíjense cómo empieza a cambiar el reservorio génico. Hay más ¿qué? ¿Hay más qué tipo de genes? Recesivos para... Homocigotas recesivos. Homocigotas, Entonces sí. me empieza a cambiar un poco el reservorio. ¿Se comprende? Sí. ¿Todos comprendieron? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, sí, quiero escuchar voces femeninas también. Bueno, es más o menos lo que dice acá, donde tenemos la población original con las diferentes variantes génicas, que ustedes lo ven acá. Fíjense, acá hay un cuello de botella. Fíjense todos los que habían, los de circulitos blancos, las, no sé si son estrellitas de color verde y las rayitas rojas. Fíjense que dado un evento catastrófico, abrupto, quedan solamente los rojos y los verdes. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con los blancos? Desaparecieron. Desaparecieron. Muy bien. Ahora, vamos acá a la B donde dice población aislada por la migración. ¿Esto sería qué? ¿Un efecto? Diga, No. Fallé. diga. No, iba a decir fundador. Muy bien. Es un efecto fundador. ¿Por qué? Porque yo tengo una población original. Acá, fíjense, hay una barrera geográfica que la traspasa el verde y el blanco solamente. ¿Lo ven? Ah, sí. Y automáticamente del otro lado de la barrera solamente me quedan los blancos y los verdes. Pero fíjense que en la población original también habían rojos. ¿Está? Sí. Y acá, bueno, tenemos poblaciones periféricas aisladas, donde la población original se distribuye en forma homogénea. Y fíjense que en realidad después tengo solamente rojos del otro lado. Hay diferentes frecuencias génicas. ¿Se comprende? Sí. Vamos. Y vamos por poliploidía. Guada, ¿podés leer? Sí. Muy bien. Por poliploidía. Puede ¿Qué resultar significa poli? muchos. Muy bien. ¿Y ploidía? Doble. ¿Ploidía qué significa? No me acuerdo. Cromosoma. Viene por ahí. Muy bien, la cantidad. Muy bien. Sí. Vamos. O sea, sería el par de cromosomas. Vamos. Claro. Puede resultar de una no dilución durante la mitosis o la meiosis. También puede ocurrir en el caso de que no se produzca la citocinesis luego de completarse la división celular. Entonces, ¿con qué me quedo si no se produjo la citocinesis? En el caso de un humano, por ejemplo, yo estoy haciendo meiosis y termino y no se me produce la citocinesis. ¿Con cuántos cromosomas me quedo esa gameta? Y con el doble. ¿Cuánto sería en un ser humano? ¿Y con 46 se quedaría? Muy bien. Sigamos. Puede dar origen a nuevas especies, ya que los híbridos se reproducen entre sí, pero no con sus generaciones parentales. Bien, es lo que hablábamos recién. ¿Se acuerdan que hablamos del burro? Sí. Bien, ¿y qué estábamos hablando? De que da un híbrido. Bien, ese híbrido dijimos de que por lo general o no llega a la etapa de desarrollo sexual o muere antes. O se puede aparear, pero la segunda generación de híbridos por lo general termina muriendo. Ahora bien, que recién lo hablamos, puede pasar que puedan seguir reproduciéndose, sí. Puede pasar que puedan seguir reproduciéndose. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser tanta la diferencia que solamente se van a poder reproducir entre híbridos. Y cuando se quieran reproducir con la especie que le da origen, no van a poder. ¿Se entiende? Bien, lee lo de alopoliploidía y autopoliploidía. Alopoliploidía.
Se trata de la duplicación del complemento de un híbrido interespecífico. O sea que se va a duplicar el complemento del híbrido. ¿Y la autopoliploidía? Autopoliploidía. Se trata de la duplicación del genoma de una misma especie. O sea, la misma especie me genera una poliploidía. Ahora bien, la alopoliploidía es cuando se duplica la del híbrido. ¿Está? Yes. Muy bien. Vamos con esto. Acá tenemos una planta diploide 2N que hubo un error en la meiosis y fíjense, me quedó 2N igual. Y fíjense que acá óvulos de espermatozoides diploides se cruzan y terminan generándome una planta tetraploide. ¿Se ve? Sí. Bien. Esta planta, fíjense, acá ¿qué pasó? Acá había una planta diploide que generó 2N por un error en la disyunción y cuando generó una planta nueva, generó una planta tetraploide. Esta planta tetraploide puede aparearse, tal vez, con otra planta tetraploide y me puede generar una nueva especie, ¿sí? Pero esta planta tetraploide no va a poder aparearse con esta planta diploide que le dio origen. ¿Se comprende? Ujú. Muy bien. Entonces, tenemos las especies hermafroditas, que son los caracoles, lombrices de tierra y planaria. ¿Qué significa que sean hermafroditas? Son los dos sexos, ¿o no? ¿Tienen los dos órganos sexuales? Sí, para mí, yo lo creo que sí, ¿o no? Ajá. ¿Y cómo funciona? Cuéntenme, por ejemplo, los caracoles. Y era, si faltaba machos, se volvía macho y si faltaba hembra, Claro. Muy hembra. bien, Pero si no dependiendo de la busca su necesidad. Muy bien. Si el caracol ve que hay poca hembra, empieza a generar óvulos. Y si hay pocos machos, empieza a generar espermatozoides. ¿Está? Ujú. ¿Alguien quiere entrar, chicos? A ver, ¿qué pasó que están entrando tarde? Vamos a ver. Ah, Aldana. Hola, Aldana, ¿qué tal? Muy bien. Perfecto. Vamos a poner pantalla completa. Muy bien, acá habla de las especies que presentan hembras partenogenéticas capaces de producir descendientes viables sin fecundación previa, como algunos escarabajos, peces, salamandras y lagartos. Y bueno, algunos tipos de plantas, que son los ejemplos que les han dado acá. Ahora vamos a entrar en el tema de las bases genéticas de la especiación. Porque recién vimos una especiación que, si bien tiene que ver con la parte genética, hablamos más de características ambientales, hablamos más de barreras geográficas, etc. Ahora vamos a ver las bases genéticas. Muy bien, vamos, Juli. La inviabilidad o la esterilidad híbrida está controlado por un único locus. ¿Qué es un locus y dónde está? Era el conjunto ay, ¿cómo se llama esa cosa? No me acuerdo. ¿Alguien? ¿El conjunto de alelos? Eso, alelos. ¿Qué era un locus? El lugar donde se La encontraban los Muy ubicación alelos. bien, del el alelo. lugar donde se aloja un ¿No eran los genes, verdad? alelo. Gen. Muy bien. En Seguí, plural, Juli. Lucy. Muy Loci. bien. Aislamiento posigótico podría evolucionar si estuviera controlado por dos o más genes que interactúan entre sí. Los dos loci interactúan en forma epistática. La aptitud, fertilidad o viabilidad del genotipo de cada uno de los locus depende del genotipo de otros locus. Bien, entonces acá está hablando de que el aislamiento posigótico podría evolucionar si dos genes interactuaran entre sí. ¿Se entiende? Un gen que esté ocupado, esté puesto en un loci y en un locus sería, porque acuérdense que locis es el plural de locus. Locus es lugar, loci es lugares. ¿Se entiende? Ujú. Sí.
Bien, entonces acá le está hablando de que van a interactuar de forma epistática. ¿Qué significa epistático? Lo vimos en... Creo que tenía que ver con el fenotipo, pero no estoy seguro. Bueno, ¿y qué era que algo fuera epistático con respecto a algo? Para el miércoles tarea, me buscan qué es epistático, lo vuelven a ver en genética, chicos. Profe, ¿no era lo que se expresaban varios genes en uno solo? Bueno, ahí. Quiero que porfa estudien de nuevo la palabra epistático. ¿Está? Y me la van a definir en la próxima clase. O no, tareas de nuevo. Sí, pero por supuesto, Mateo. No era como lo del color de... Acá El pelaje del acá le conejo. está tirando un palo, chicos. O sea, si ustedes siguen leyendo, les está tirando un palo. Dice, la aptitud, fertilidad y viabilidad del genotipo de cada uno de los locus, o sea, de cada uno de los lugares donde están ubicados los genes, va a depender del genotipo de otro locus. No es como lo del pelaje. Como el de la melanina. Y ya me olvidé. Bueno. Bueno, me encantó. ¿Se acuerdan de un par de ejemplos? Eso me gusta. Pero en realidad está hablando acá más de que la inviabilidad, la esterilidad del híbrido va a estar controlado por un solo locus. ¿Está? Pero podría evolucionar en el caso de que fueran genes epistáticos. ¿Se entiende? Para lo cual quiero que me busquen epistasis para la próxima clase, me la definan, porque eso ya lo hemos visto. De acá el ejemplo habla de abalón, el molusco gasterópodo, pareciera que es gánster, pero no es gánster, es gasterópodo, que es el ejemplo. Bien, ¿qué es lo que básicamente hemos estado hablando, chicos, hasta el momento con respecto a los genes? Porque dentro de todo tenemos que pensar de que una nueva especie se va a generar también por divergencia genética, no queda otra. ¿Está? Se empiezan a separar esos genes de los originales. ¿Se comprende? ¿Hola? Hola. Sí, profe. Están. ¿Se comprende? Sí. Bien. Vamos con los orígenes de las nuevas especies. Vamos, Mateo. Aparición de una variante genética que se expande en una población o en una subpoblación de la especie y que determina que sus portadores se apareen de manera preferencial. Profundizan de la barrera que separa las dos especies. Evolución de las diferencias genéticas, ecológicas, comportamentales, morfológicas entre las poblaciones o subpoblaciones que experimentan el proceso. Bien, básicamente es todo lo que hemos ido hablando. O sea, aparece una nueva variante genética que hace que se comporten de diferente manera, que tengan variantes morfológicas con el tiempo, y obviamente en el momento en que se tienen que aparear van a preferir a su reservorio génico. ¿Se comprende eso? Sí. O sea que no van a elegir al que les dio origen, van a elegir al que se produjo a posteriori, ¿se comprende? Bien. Entonces, obviamente, cada vez más va a haber diferencias entre la especie original y la especie nueva a medida que va pasando el tiempo, porque cada vez yo elijo aparearme con la especie en la que tengo mi reservorio génico muy identificado, ¿se entiende? La nueva, digamos. Exactamente. Por eso hablábamos de que en realidad muchas veces va a suceder que la especie nueva no se puede aparear con la especie que le dio origen. ¿Está? Y si lo hace, va a dejar descendencia y va a generar híbridos. Y esos híbridos pueden morir o no ser fértil directamente. ¿Se comprende? Sí. Yes. Muy bien. Vamos con la macroevolución. Macro, ¿qué significa? Grande. Grande, muy bien. Vamos a ver la evolución desde la parte macro, desde la parte que yo puedo visualizar, que yo puedo ver.
Porque hasta ahora que hemos visto la parte genética, ¿no es cierto? Microevolución. Claro, pues hemos visto toda la parte genética, hemos visto las poblaciones. Bueno, ahora la vamos a ver bien, pero bien a lo grande. Vamos, Fran, léete. Ah, bueno, pará, lo leo estos dos y ustedes siguen con el resto. Dice, evolución de las especies y de los taxones de rango supraespecíficos. ¿Supra qué significa? Sobre. Sobre, muy bien. Sobre, arriba. Los patrones macroevolutivos. Hay patrones a nivel macroevolución. Vamos con Fran. Léete la evolución convergente. Vamos a ver la parte macro, recuerden, ¿ah? No estamos hablando de la parte micro, estamos hablando de la parte macro. Fran, tírala. Evolución convergente. Los organismos que ocupan ambientes similares tienen características similares, aunque no tengan una relación filogenética, adquisición por estar sometidos a presiones selectivas similares. Para ahí. Ok. Bien. Convergente, ¿se acuerdan que dijimos recién divergente adaptativa? Y que yo hice con los dedos así. Sí. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Convergente. La otra era divergente, esto es convergente. ¿Está? Como el anabolima y el catabolismo. También, bueno, muy bien. Lo que quiero que entiendan acá es que, si bien pues, pueden ser especies totalmente diferentes, que no vengan de un ancestro común ni de una especie anterior común, que no hayan divergido. ¿Hasta ahí me entienden cuando ahora uso la palabra divergente? Sí. Que no hayan divergido de una especie en común. Sin embargo, al estar sometidos a ambientes similares, van a generar características morfológicas muy parecidas. Muy parecidas. Eso es la evolución convergente. En la convergencia va a haber ambientes similares, por lo tanto sus características morfológicas, por eso estamos hablando de macro, van a ser muy parecidas. Y ahora sí, vamos al ejemplo, Fran. Ejemplos. Mamíferos acuáticos, ballenas, delfines, marsopas, con tiburones, tienen una forma aerodinámica similar, aunque sus linajes evolutivos son diferentes. Bueno. Profe, me achicó la foto, no la puedo Perdón, discúlpame, ahí está. Siga. Wombat, marmota y damán. Mamíferos de aspecto muy similar, aunque fue adquirido por cambios evolutivos separados a partir de depresiones de selecciones similares. Y plantas del desierto como cactus y euforbias, con tallos carnosos y espinas protectoras, con orígenes evolutivos. Uy, Aldana, justo abandonó, no puedo leer. Evolutivos lejanos como flores distintas, por ejemplo. A ver, si yo tengo que hablar de evolución convergente, lo primero que se me va a venir a la cabeza son los peces. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, sí, mira, los peces vienen de diferentes ancestros. El tiburón, la ballena, no sé, el pez de río, lo que fuera. Vienen de diferentes especies completamente distintas y no vienen de ancestros comunes. Pero al estar en el agua, van a tener una forma fusiforme. Fusiforme viene de fusil. Tienen una forma fusiforme, aerodinámica, o sea, para poder ir en el agua, para poder viajar las aletas. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Eso se entiende? Fíjense que la mayoría de los peces son muy parecidos en su forma, pero en realidad pueden venir de ancestros completamente distintos. No están emparentados entre sí, ¿se comprende? Como que se han tenido que adaptar al lugar donde están, entonces... Exactamente. Por lo tanto, han generado características muy similares porque están en el agua. ¿Se entiende? ¿Podrían ser como los pájaros? O nada que ver. Podría ser. Podría ser. Ahora lo vamos a ver. Vamos, Mateo, tírate la divergente.
Organismos de poblaciones que tienen una relación filogenética se separan y comienzan cursos evolutivos diferentes, por presiones selectivas diferentes, por lo cual aparecen características disimilares. Especiación. Ejemplo, Ursus arctos, oso pardo, y Ursus maritimus, oso polar. Bien, ¿se acuerdan que hablamos de divergente en la parte de la formación de nuevas especies? ¿Divergente adaptativa? Sí. Muy bien, fíjense lo que pasa acá. El oso pardo y el oso polar vienen del mismo ancestro. Lo que pasa es que hubo una especiación. Uno se fue para un lado frío y el otro se quedó en un lado relativamente cálido. Entonces empezaron a generar características diferentes porque se produjo, o sea, un oso debe haber migrado, entonces generó características muy distintas y se terminaron generando diferentes especies, a pesar de que venían de una especie en común, de un ancestro en común. ¿Se entiende eso? Sí. Acá hubo una especiación, que recién lo vimos. ¿Está? Estos nos viven en, a ver, quiero que ustedes piensen, si no viven en terrenos contiguos, ¿qué tipo de especiación puede llegar a ser? ¿Alopátrica, simpátrica o parapátrica? Alopátrica, porque hay barreras geográficas. Claro, hay una barrera, sí. Muy bien. ¿Se comprende ahora? Está Ha todo sido conectado. gradual, han venido de la misma especie, pero se han separado. ¿Está? Ya han generado diferentes especies. Muy bien, muy bien. Vamos, Juli, con anagénesis o cambio filético. Bajo la presión de la selección direccional, una especie va acumulando cambios en forma gradual y constante hasta que, finalmente, es tan diferente de sus predecesoras que puede considerarse una nueva especie, selección direccional. Bien. Se llama cambio filético porque en realidad surge a partir de una especie X y hay una presión que lleva a una parte de esa especie a cambios, obviamente que dice de forma gradual y constante, que termina haciendo diferente a la subpoblación de la población original. ¿Se entiende? ¿Por qué se llama selección direccional? Porque en realidad hay una presión de selección ahí. Ya es distinto. Ya es distinto. La selección natural está actuando y hace una presión, ejerce una presión en una dirección que hace que esta especie se diferencie del original. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Vamos con la cladogénesis, Guada. Ok. Diversificación que involucra la partición de los linajes, la formación de nuevas ramas en un cladograma discontinuo. En algún momento del proceso de divergencia y como resultado de la acumulación de diferencias, las poblaciones pueden quedar aisladas reproductivamente, de manera que aún en el caso de que el contacto entre ellas se restableciera, no podrían reproducirse. Muy bien. El cladograma ustedes lo tienen que pensar como un árbol. ¿Está? Donde la parte de abajo del árbol, la parte de abajo del tronco, es la especie en común. ¿Está? Muy bien, ese es el ancestro en común. A medida que vamos subiendo, se va ramificando. Entonces, tengo una primera rama, otra rama, que ese es el cladograma, y de esas ramas van a salir nuevas ramas. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir especiaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Claro, de una salen muchas. Sí. Claro, ¿por qué? Porque nosotros ya vimos las especiaciones, que pueden ser por un montón de motivos. Dijimos que podía ser o gradual o que podía ser abrupta, ¿se acuerdan? Las especiaciones. Bien, entonces, a partir de esto empiezan a surgir nuevas especies
que posteriormente no van a poder reproducirse con su especie que le dio origen. Es lo mismo que hemos venido hablando hasta el momento, ¿se entiende? Y se genera que acá se llama cladogénesis, que es el comienzo del clado, que es cuando tengo en cuenta mi primera especie que me va a dar como resultado diferentes especies por diferentes situaciones. Tal vez porque fue parapátrica, porque fue alopátrica, porque fue simpátrica, porque fue... ¿Se comprende? A medida que empiezan a haber especiaciones, obviamente se van a generar nuevas especies, por lo tanto yo tengo un nuevo cladograma. Tengo muchas ramas de la especie original o del ancestro en común. ¿Se comprende? ¿Todos comprendieron? Yes. Muy bien. Sí. Acá lo tienen, miren. Tenemos, este es el cladograma. ¿Me siguen el cursor? Sí. Muy bien. Tenemos la especie, que es el ancestro común. Fíjense cómo empieza a diversificarse. Que este me parece que es el que estudió Darwin en las Galápagos. Fíjense cómo empieza a diversificarse y se empieza a formar el clado. O sea, se me empiezan a formar las ramas. ¿Lo ven? Sí. Bien, esas son las ramas de un cladograma. Quiere decir que esta especie no se va a poder reproducir con esta especie que ven acá. ¿Se entiende? Esta especie no se va a reproducir con esta especie, ni esta especie se va a poder reproducir con esta, ni esta con esta. ¿Se entiende? Sí. Fíjense que la alimentación ya se empieza a hacer diferente. Estos comen semillas, los que partieron de este clado, comen semillas, estos comen brotes y estos comen insectos. ¿Lo ven? Ya hasta su manera de alimentarse empieza a diferir. ¿Se entiende? Ahora bien, yo pregunto, si este come semillas y este también, ¿por qué no se pueden aparear? ¿Tienen diferente hábitat? ¿Tienen diferente qué? Si viven en un mismo lugar, supongamos. Yo la verdad que no sé si viven en el mismo lugar. ¿Qué tendrían de distinto estas dos? Son dos especies diferentes. Bueno, pero ¿y entonces qué no comparten? ¿Qué tienen de distinto? Reservorio génico. El ni... el nicho. Muy bien, el nicho ecológico. El nicho ecológico. Si bien los dos son comedores de semillas, a lo mejor tal vez este come, la verdad que no tengo idea, chicos. Este come semillas en algún lado y el otro come semillas en otro lado, ¿se entiende? En otro árbol. Pero si compartieran el mismo hábitat, tendrían diferentes nichos. ¿Está? Es un ejemplo que les estoy poniendo yo al azar como para que lo veamos. Bien. Fíjense, acá tenemos al ancestro, sale un pipí. ¡Ay, un pipí! Me salió todo reternito. ¡Qué horror! Y fíjense acá en la cladogénesis. En la cladogénesis se me producen las ramas. ¿Lo ven? Pero en la cladogénesis puede mantenerse la población actual. O sea, por ejemplo, que la original, digamos, que salen muchas, pero una parte de una de esas puede mantener las mismas características que la original, por así decirlo. O sea, ¿se puede mantener esa especie? A ver, no te... O sea, vos tenés la población original, ¿no es cierto? Sí. Que de ahí van a salir muchas. Sí. Muchas ramas, digamos. Pero una de esas ramas puede ser la original. No. O sea, sí o sí van a cambiar. No va a quedar Van a nada cambiar. original. O sea, yo para generar una especie necesito un reservorio génico nuevo. Y si tengo el reservorio génico nuevo, muy probablemente tenga características muy disímiles. ¿Se entiende? Diferentes. O sea, que va a terminar desapareciendo la vieja. En No, los ¿por dos. qué? Porque se pueden reproducir con la... O sea, la original se puede seguir reproduciendo con la original. Eso es lo que... Esa era mi duda. Acuérdense, chicos, que esto es muy gradual. Es muy gradual. Si no, por ejemplo, supongamos que el oso pardo le dio origen al oso polar. ¿Se entiende? Me hubiese desaparecido el oso polar. El oso pardo, perdón. Entonces, no. O sea, estas variaciones que empiezan a ocurrir, si son viables,
si se pueden adaptar al medio, si tienen el suficiente alimento, si tienen el suficiente cobijo, si tienen todo lo que se requiera, pueden seguir reproduciéndose y generar especies diferentes. Ese es el tema, que generan especies diferentes, no es que vaya a desaparecer. De todos modos, ya lo vamos a ver, que la extinción forma parte de cualquier especie. O sea que la especie humana también se va a extinguir. ¿Estamos? Sonó feo, o sea, sonó apocalíptico, ¿no, chicos? No se me asusten. Entonces, ¿para qué estoy estudiando? Me voy. Sí, la verdad, ¿no? Uno se empieza a preguntar esas cosas. Vamos. Me voy a jugar a la pelota. Vamos, Julio, ya que hablaste. No, porque usted me ignoró recién, así que... Dale, Maxi. ¡Ay, no, Julio, me lees ya! Quiero escuchar tu voz. No. Pero bueno. Radiación adaptativa. Diversificación repentina en la escala del tiempo geológico de un grupo de organismos que comparten un antecesor común cuya aparición es generalmente muy próxima al momento de la radiación. Cladogénesis sumado al cambio filético. Bien. La diversificación, o sea, la radiación adaptativa, es cuando hay un ancestro común, pero repentinamente hubo algo que hizo que se diversificara esta especie. Por eso dice que es la cladogénesis, ¿se acuerdan de las ramitas? Sí. Esto fue muy abrupto, ¿se entiende? Esto no es tan gradual, porque lo que hemos visto lo hemos visto muy, pero muy gradual. Es más, hay ejemplos que me parece que es la de los reptiles. Haz un ejemplo que ustedes lo van a leer, que es la de los reptiles. ¿Ah? Y de marsupiales. Que está dada por la radiación adaptativa. Pero esto es algo repentino. Igual, profe, nunca entendí bien la radiación adaptativa. ¿Qué sería eso que puede hacer ese cambio así de abrupto? Mira, acá te está hablando primero en escala de tiempos geológicos. O sea que nosotros estamos acostumbrados a decir que algo se diversifica en mucho, pero mucho tiempo. ¿Está? Acá ocurre una diversificación larga, o sea, es larga, pero si hablamos de tiempos geológicos, es muy rápido. Por ejemplo, si yo empezara geológicamente a buscar las capas y encuentro un fósil X, que esto se ve mucho con los fósiles, acuérdense que la macroevolución se ve a través de los fósiles, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien, yo encuentro un fósil X, obviamente que espero que a partir de este fósil, después de muchas capas, encontrar, por ejemplo, una nueva especie de ese fósil. Ahora, ¿qué pasa? Va a saber el evento que puede haber ocurrido, que en vez de aparecer 10 capas más arriba, que es más o menos el tiempo geológico en el que yo espero encontrar una diversificación de mi ancestro común, lo encuentro a las 3 capas. ¿Se entiende? O sea, sería eso, como una cladogénesis, pero más rapidísima, abrupta, más claro. rápido en tiempo geológico de lo que se espera. ¿Se entiende? Claro. Sí. Bien, el evento, la verdad que no te sabría decir qué evento podría llegar a ser, qué tipo de fuerza podría llegar a provocar una radiación adaptativa. Pero sí tenemos que saber que se va a producir una cladogénesis rápida, siempre hablando en términos de tiempo geológico. ¿Está? Bien. Por ejemplo, los mamíferos marsupiales de Australia y los placentarios en el resto de los continentes. A ver, ¿por qué hablamos de qué diferencia hay entre los marsupiales, mamíferos y los placentarios? Los placentarios tienen placenta. No sé. Sí, básicamente.
básicamente. Pero fíjense, miren, los placentados tenemos el lobo gris, el ocelote, la ardilla voladora, la marmota, el oso hormiguero grande, el topo y el ratón doméstico. Y fíjense qué pasa con los marsupiales. El lobo de Tasmania es un marsupial, el gato marsupial, obviamente. Fíjense que hay analogías. Fíjense que entre el lobo, que es placentado, tenemos otro lobo que es marsupial. Y fíjense que uno vive, los marsupiales están en Australia y los placentarios en el resto de los continentes. ¿Se entiende? Sí. Bien, tenemos el ocelote y en Australia tendríamos al gato marsupial. La ardilla voladora en el resto de los continentes y la ardilla deslizadora. ¿Ustedes la han visto a la ardilla deslizadora? Es muy graciosa. Pues la que La que vuela. La película de Pixar. Sí, como la era de hielo. Sí, tal cual. Tenemos la marmota y su homólogo marsupial en Australia sería el wombat. Y así sucesivamente. ¿Sí? Como que se parecen, pero nada que ver los territorios. Es diferente en un continente que en otro. Y la extinción, que ya dije de que todas las especies están condenadas a la extinción, que es el fin de un linaje y va a ocurrir cuando muere el último individuo de una especie. Nunca más va a volver a aparecer esa especie. Son sustituidas por otras. Pero vio, profe, que ahora es como que por ahí quedan muy pocos individuos y se consideran extintas. No. O sea, pero no me Están han en dicho que riesgo lo... de extinción. No. Están en riesgo de extinción. La extinción se produce cuando se muere el último individuo de esa especie. Porque habían dicho, no sé si vio lo de los koalas con los incendios que se habían extintos, pero, Sí. pero aún quedaban. No, están en riesgo de extinción. A ver, ¿ahora qué pasó con el panda? Ahora hay técnicas, chicos, súper copadas, o sea, no es lo mismo que antes. Antes vos esperabas, por ejemplo, se han encontrado inclusive de especies que se creían extintas, se han encontrado nuevos individuos que no estaban extintos, sino como que habían quedado una población tan pequeña que después, bueno, se empezaron a reproducir de nuevo y se generaron. Pero sí, hay muchos animales extintos. Yo después, si quieren, les muestro unas fotos de un gatito que es bastante, ni siquiera es un gatito, es como una especie de lobo atigrado, medio raro, que se extinguió, creo que en el año 1960, donde le sacaron una foto por cacería, porque los cazaban. Esa fue una de las especies extintas. Siempre se dice que algo es extinto cuando muere el último individuo de esa especie, y si quedan pocos se habla de riesgo de extinción. El oso panda fue una de las especies que estaba en peligro de extinción, y con esto de, obviamente, la fertilización in vitro y todas estas cuestiones se logra, y esta cuestión genética también, de los avances de la genética, han logrado restablecer la población, ¿sí? Porque no quiere que se extingan, pero en realidad las especies estamos destinadas todas a extinguirnos. Y nunca más va a volver a aparecer la misma especie. Van a aparecer especies nuevas. Si no, tendríamos otra vez dinosaurios. ¿Cuál es el único dinosaurio que quedó? El camaleón. ¿Qué? El camaleón. El cocodrilo. No sé quién lo dijo. ¿Está bien? Muy bien. El del muy nicho bien. que me ignoró recién. No te ignoré, no te escuché. Acordate que estoy sorda. Bueno, la extinción de fondo. Dice que habla de la tasa de extinción constante entre 180 a 300 especies extinguidas cada millón de años. O sea, es un número que se maneja constantemente a nivel de la Tierra y que por lo general es lo normal. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ya dijimos que todas las especies estamos destinadas a extinguirnos. De 180 a 300 especies por cada millón de años, ¿sí? Sí. Ahora, la extinción masiva es una tasa. Si es una tasa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tiene un valor. Muy bien. Es una tasa de extinción que se intensifica de manera drástica, afectando a un buen número de grupos taxonómicos y que provoca una apreciable disminución de la diversidad.
Y esto por lo general ocurre cada 26 millones de años. O sea, esta extinción masiva también existe, pero es brusco. ¿Está? Bien. Muy bien. Bueno, acá tienen una tabla de doble entrada donde habla del número de familias de animales marinos y millones de años antes del presente, o sea, 600 millones de años, 500 millones de años, 400 millones de años. Y fíjense la población, cómo disminuye entre el Pérmico y el Triásico, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque en realidad se extinguieron entre el 80 y el 85% de las especies de animales marinos. Y ahí terminamos. Sí. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para consultar? A ver, voy a cerrar esto así. ¿Qué tengo que poner? Dejar de compartir, ¿no es cierto? Antes de 4. Sí. Sí, dejar de compartir, profe. Dejar de presentar. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Detener no, todavía no la voy a detener la grabación. Bueno, se entiende de que en realidad, a ver, si bien estamos todos destinados a la extinción por una cuestión de lógica y porque hay que darle también espacio a las nuevas especies, no podemos ser tan egoístas de estar siempre queriendo ser la única especie dominante. También ocurren diferentes especies a lo largo de la vida terrestre, o sea, esto es muy variable. Lo bueno es que dan muchas especies, ¿por qué? Porque da una variedad. Si no, chicos, después no van a poder comer, van a tener que comer asado de carne de vaca nada más. O de personas. Ya no van a poder comer cerdito, no van a, o sea, es importante la variabilidad. Todos veganos. No. Bueno, no, ya, chicos, a mí no me saquen la carne porque estamos mal, pero bueno, sí. ¿Podríamos ser todos veganos? Sí. Yo también, profe, es como pobre vaca y estoy comiéndome el asado. No pasa nada, chicos. Entonces es importante, ya terminamos con unidad 4, ya vimos cuáles pueden ser los procesos de especiación, que eso es importante, que ustedes lo sepan, y acuérdensela, apréndanselo, ¿sí? Es importante, acuérdense de la divergencia adaptativa, acuérdense de la cuántica o instantánea, recuerden los nombres, aunque sea, apréndanse los de divergencia adaptativa, que son fáciles, y después como que ustedes automáticamente los de la cuántica, que ya saben que es instantánea, es abrupta, se los van a sacar por lógica. ¿Se acuerdan cómo se llaman las de la divergencia adaptativa? ¿Cuál? Bueno, es muy Alopátrica, ¿eso? ¿Cuáles eran? Alopátrica, simpátrica y paraprática. Alopátrica. Alopátrica. Simpátrica y paraprática. Muy bien. Bien. Entonces ustedes pueden sacar automáticamente que en la cuántica van a tener por poliploidía y la peripátrica. Muy bien, Nico, muy bien. Entonces ustedes se tienen que aprender eso. ¿Cuál es el que tiene barrera geológica? Geográfica. La alopátrica. La alopátrica. Y si yo hablo de diferentes ambientes en lugares contiguos, Parapátrica. La parapátrica. muy bien, la parapátrica. La parapátrica. ¿Que cómo se llama esa diferencia de ambiente? Ecotono. Muy bien, muy Ecótono. bien. Muy bien. Después quiero que se acuerden también del tema de la macroevolución, que era por convergencia. ¿Cuándo era convergente? Cuando o sea, no tenían ancestro en común. ¿Y qué tenían parecido? Características en común. Las características. ¿Un ejemplo? Los peces. ¿O no? Los mamíferos acuáticos. Bueno, mamíferos acuáticos.
Es que yo me quedé con la de los delfines. Los delfines. ¿Cuáles son los mamíferos acuáticos? Pará. Los delfines y las ballenas. Las ballenas. Los delfines. ¿Cuál era la otra? Bueno. Las marsopias, creo que eran. Marsupial. No, pero esa era otra cosa, ¿no? Esa era otra Marsopas. cosa. Marsopa, esa Marso- había. Algo Las sabía. marsopas. Ahí está. Bueno, bárbaro. Che, y no sé si lo vieron ustedes. No. Bueno, no se las voy a hacer a la pregunta porque si no voy a ser muy mala. Estudien los ejemplos. Eso es importante. Que estudien los ejemplos por las dudas que les van a poner en el examen. El ejemplo, no sé, de... En el Y me lo van examen a de decir la clase ingreso que lo viene. Me va a quedar pasaron. grabado, que Las me va a delfines. encantar. A mí me lo hicieron, lo de los ejemplos de evolución. Así Quiero que son me muy busquen importantes. para la clase que viene. No me la conté. No. ¿Qué tipo de característica, o si lo pueden poner le pueden poner un título a eso? La pata de un caballo y la aleta de una ballena. No, ese ejemplo de nuevo, no. Mateo, Quiero que me decilo la ahora y busquen. lo salvamos, dale. ¿Está? Me van a No, buscar ese búsquenlo. ejemplo y me van a decir y me van a explicar el por qué. ¿Está? ¿Por qué no hay ¿Cómo por era, qué, profe? profe? La pata del caballo y la aleta de la ballena. ¿Era esa, cierto, Mateo? Sí, después creo que metí un ala también. Sí, Pero sí. Es verdad, el ala. Ujú. Sí. Correcto. Entonces, eso me lo van a buscar para la próxima clase, para el miércoles. El día miércoles vamos a hacer el trabajo práctico evaluatorio y lo vamos a corregir. Estamos de esta unidad. Porque, ¿Les resultó difícil esta unidad? o sea, Sí. yo sigo diciendo que esta es la unidad más nefasta que hay, pero Pero es tomada. pero es muy tomada. Es muy tomada. retomada, chicos. Pero es muy confusa porque en realidad hay muchas cosas que van capaz a lo mismo. O sea, están muy relacionadas, pero son nombres diferentes. Y hay muchos Bien. ejemplos. Si yo les digo macroevolutivamente el oso pardo y el oso polar, ¿qué tipo de macroevolución es? Divergente. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que dijo Mateo. Sí. Muy bien, es divergente, porque es una especie de ¿qué? O sea, es de uno que salen muchos. Claro, un oso. Pero es una Especialización. Especiación. Especialidad. Le mandó la ley. Especiación, ¿de qué tipo? Es una... ¿Divergente o cuántica? Cuántica. Ah, bueno. Lo que dijo Ah. Perro. Mis tímpanos, por favor. Profe, ya no hay música. Antes ponía música. Para mí es nada más, adaptativa. profe. Me la juego por adaptativa. Respuesta final. Mutearon. Chicos, acuérdense que ahora es la primera vez que estoy usando la compu para grabar. Ya la próxima ponemos música, hacemos todo. Déjenme que le agarre la mano a esto y ya Joder. le ponemos onda. Bueno, ¿qué tipo es? Adaptativa. Respuesta final. Adaptativa. Muy bien, divergente. ¿Adaptativa de qué tipo? Uy. Divergente. Ya dijimos, divergente adaptativa de qué tipo. Cuántica. Ah, la parapátrica. ¿Cómo me vas a decir cuántica si estamos hablando de divergente No adaptativa, sé, ya me quiero Julio? ir, profe. Ni recreo me dio. La parapátrica puede ser. Porque son de lugares distintos. No, No, alopátrica. alopátrica, porque hay Muy barreras bien, geográficas. muy bien. Bueno, muy bien.
Ellos lo que tienen que empezar a hacer diferencias y tratar de calcular, ir viendo y tratar de comprenderlo a medida que lo van estudiando, ¿sí? Bueno, chicos, un placer haberlos visto nuevamente. Me alegra, Mateo, que estés nuevamente con nosotros. Lamento la baja de Florchu. La verdad que la voy a extrañar un montón. Y Sofía también, profe. Tal cual. Ah, Sofía era, la china. Sí. No, sí. China es otra chica. No, pero Los chiloros, profe. No, Eran el las David Ay, se no, yo fueron. estoy Y el Nico, no entendía nada. Le mandé un mensaje, pobre. Le mandé un mensaje de despedida. Sí, yo no entendía nada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, chicos, Ni les ella dejo un sabía beso que había abandonado. grande. Las dejo con la otra profesora porque si no me va a matar. Les dejo un beso grande y bueno, lean lo que puedan y nos encontramos el miércoles. Che, profe. Chao, profe. Chao, chicos, los quiero. Nos vemos. Un beso enorme. Pásenla Chao. lindo.